Hola Minori, bienvenida. Hola, Beatriz, muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptar mi invitación. Estoy muy No, al contenta. contrario, yo te agradezco a ti porque me permites llegar a tu audiencia con un mensaje esperanzador. Me parece fantástico. De hecho, es mi interés también, que te llevo siguiendo y la verdad es que hablas de cosas muy interesantes. Bueno, Te muchas presento un gracias. poquito para que la gente sepa quién eres. Pues Minori Martínez es abogada, autora y terapeuta venezolana, pero yo prefiero que seas tú quien se presente porque obviamente eres mucho más que eso. Bueno, más que eso es una mujer feliz que después de atravesar situaciones muy dolorosas, de mucho maltrato físico, psicológico y abuso sexual intrafamiliar, encontró en el amor y el perdón dos herramientas de sanación que utilicé con un instrumento maravilloso que es la escritura, con lo cual pude aprender, crecer, sanar y conectar con la felicidad. Conecté con la felicidad, allí me instalé y desde entonces me ocupo a compartir mi experiencia con la esperanza de que le sirva a alguien más para aprender, crecer y sanar desde el punto de vista material y desde el punto de vista espiritual, soy un alma en constante expansión, en constante evolución, haciendo todo lo que encuentro que puede servir al otro, que puede ayudar a quien quiere ser ayudado a transformar su vida. Precioso, precioso. ¿Y cómo pasa alguien de ser abogada a trabajar en el ámbito de la espiritualidad? Bueno, fíjate que no está reñido, ¿no? Sin embargo, entiendo la extrañeza. Yo soy una buscadora permanente y estuve en esta búsqueda por muchos años, pero sin prisa. Lo primero así importante que te puedo comentar es, tuve un esguince de tercer grado a mis 35 años, que fue muy significativo porque después, mucho tiempo después, entendí que la vida me estaba diciendo porque yo vivía en el afuera, era una abogada, una ejecutiva, trabajaba muchísimo, había salido de un divorcio, tenía dos hijos, tenía mucha necesidad de trabajar y tenía una clientela muy importante, pero además para mí el trabajo, después lo comprendí, era también una manera de no conectar con esas heridas que me estaban atravesando el alma. Entonces me embuía en el trabajo, generaba los recursos, pero estaba solo dedicada en el afuera. Ese esguince me sirvió para comprender que yo no era indispensable, pero no hubo ciertamente introspección. Sin embargo, durante el reposo, que fue obligado, eh, pude conectar con gente que andaba trabajando en el crecimiento personal. Ahí tuve conocimiento que había gente que se estaba dedicando a esos temas. Me interesaron y comencé a ser una asidua participante de charlas de crecimiento, pero con mucha rigurosidad, de talleres. Todo especialista que en estos temas iba a Caracas, yo iba a sus eventos y seguí en el afuera. Posteriormente tuve un diagnóstico de lupus, esclerodermia, artritis reumatoidea, hipertensión pulmonar que me confrontó con la vida, confronté yo a Dios y de esa experiencia salí en mi búsqueda con más prisa, pero todavía ubicada en el afuera, muy en el afuera. Sin embargo, yo comencé a dictar unos talleres. En ese interín me di cuenta que en Venezuela se estaban perdiendo los valores de convivencia humana, se estaba perdiendo el respeto, la solidaridad, la honestidad, y esa inquietud me llevó a constituir una fundación con la cual dictaba talleres en algunas instituciones que me contrataban, en refugios y en algunos nuevos urbanismos. Y en esos talleres, la columna vertebral era mandato de Jesús que decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa era la columna vertebral de mi trabajo. Elaboré dos talleres
maravillosos por los resultados que obtuve. Uno era centrado en los valores de convivencia humana y el otro en relaciones. Sin embargo, yo de ese trabajo de psiconeuroinmunología salí con mucha necesidad de más conocimiento porque allí, si bien no había título de nada que tuviese que ver con espiritualidad, trabajamos mucho los temas espirituales. Incluso allí se habló, por primera vez en mi vida escuché hablar de experiencias cercanas a la muerte y también el trabajo terminó con una misa en la cual hubo mucha gratitud de los 11 impacientes, que así nos llamaron, que éramos personas con enfermedades raras, de los 11 médicos en formación y de los especialistas que estaban allí acompañándonos en ese proceso. Pero años más tarde, yo tuve una experiencia extrasensorial acá en Montevideo que sí fue significativa en cuanto a digamos, mi despertar espiritual. Yo durante toda mi vida estuve abordada por seres espirituales, básicamente del bajo astral, porque eran seres que me hacían mucha maldad. Y en esa ocasión, esta experiencia, yo me caí, una caída que para mí duró una eternidad. Supe que me iba a caer, estaba consciente que no lo podía evitar, pero fue eterna, o sea, no sé cuánto. Eso es Vivir el momento sí, fue con una plenitud. eternidad. Sí. Entonces yo sentí cuando iba cayendo que alguien tomó mi cabeza, mi pelo por detrás, me tiró la cabeza hacia atrás y me estrelló con el pavimento. Ahí tuve una lesión que no he resuelto todavía de 5 puntos, desviación del tabique que me genera un problema respiratorio. Y de allí sí, ahí, esa experiencia sí me hizo el clic que yo necesitaba, porque yo dije, me dije a mí, tiene que haber algo diferente, tiene que haber algo de todo lo que yo había hecho, tiene que haber algo que me ayude a salir de aquí, porque ya estaba de verdad cansada con todas las experiencias y básicamente porque no entendía, porque no las valoraba en su justa dimensión, estaba muy cansada de ello. Y ahí, en un reposo también obligado, porque el traumatismo fue fuerte, yo comencé mi búsqueda en internet de todo lo que me pudiera acercar a lo que se llamaba espiritualidad y básicamente a las enseñanzas de Jesús, distintas a las que había aprendido en las iglesias, a los dogmas y a las enseñanzas tergiversadas que nos habían enseñado en las iglesias. Yo fui a varias, pasé muchos años buscando a Dios en los templos. Y ahí conecté con un argentino maravilloso que se llama Claudio María Domínguez, del cual aprendí muchísimo, que tiene mucha experiencia, un bagaje amplísimo en estos temas. Y también con Emilio Carrillo, compatriota tuyo, que lo amo, que lo respeto, que es un investigador y se ha dedicado a compartir su experiencia y las enseñanzas de Jesús, básicamente. Los seguía a ellos y a otros muchos tantos que hablaban de estos temas, aprendía muchísimo, estaba muy contenta, pero para mí no era suficiente. Yo quería saber de las enseñanzas de Jesús. Y ahí fue cuando conecté con la obra de Cristo. Eso era lo que yo andaba buscando. Sigo estudiando con Emilio Carrillo, pero también sigo estudiando la obra de Cristo, que empezamos el año pasado, ya tenemos un poquito más de un año, y que ha sido maravilloso porque son las enseñanzas de Jesús sin traducción, en castellano puro, como yo digo, como para gorila chiquito, o sea, bien entendible, y lo más importante es que aprendemos y practicamos. Y en esa práctica de amor sí siento que conecté con mi despertar espiritual. Me parece maravilloso porque de hecho esa era una de las preguntas que te iba a realizar sobre la obra de Cristo Podemos y ahondar. cómo había influido sobre ti y si te considerabas mensajera de la luz porque se supone que estamos ahora en una nueva humanidad y no se está, digamos, expandiendo esto por casualidad, sino que todo tiene una razón de ser, como que estaba escrito y que es el momento ahora de que se expanda ese conocimiento. Sí, fíjate que em, para mí, o sea, yo no me considero mensajera de la luz, yo me considero una estudiante muy disciplinada, una buscadora, podemos decir que un proyecto de misionera de la obra, pero estoy en ese camino, lejísimo.
pero con mucha voluntad, con muchas ganas y segura de que estoy en el camino. La obra de Cristo ha sido determinante en mi vida por lo que te digo que no solo es estudiar y practicar. Entonces, a través de la obra, yo he aprendido, por ejemplo, a ver en cada hermano, a ver a cada persona con la que contacto como hermano, pero además a ver en ese hermano a través de sus ojos su alma. Entonces, ya no me interesa ver su físico, ya no me interesa ver su cuerpo, ya no me interesa ver su vestimenta, ya no me interesa ver sus bienes, de dónde viene. Sé que venimos del mismo Padre y eso me es suficiente. Entonces, comenzar a practicar la fraternidad, que no es que soy el dechado de la práctica de la fraternidad, pero estoy dando mis pasos, ¿no? Con esos seres excluidos, los miserables, que uno contacta con eso, pues sales a la calle y consigues en todas las esquinas poder conectar con ese ser sabiendo que es mi hermano porque es hijo del mismo ser superior, es, eh, es ganancia, es muy importante. Poder cultivar la gratitud también con esos seres, poder cultivar el amor desde esa enseñanza inspiradora que obtuve. Yo cuando empecé a elaborar los talleres de estos que te digo de formación y de relaciones, un día me senté y le pregunté a Jesús qué es el amor. Y para ser honesta, le pregunté a Jesús con qué se come el amor. Porque todos hablamos de amor, ajá, pero ¿y qué es el amor? Y me vino por inspiración que el amor es acción, que son acciones de gratitud, solidaridad, compasión y servicio. ¿Cómo yo materializo el amor en ti? A través de estas acciones, porque no es solamente lo amo, ajá, pero ¿cómo se hace carne? ¿Cómo se materializa? Cuando yo soy agradecida contigo, solidaria, compasiva y servicial, lo cual tengo que hacer primero conmigo, porque ahí está el mandato de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La medida es el amor hacia mí. Entonces, cultivar el amor desde ese espacio, ir practicando todas las leyes, porque hay muchas leyes espirituales que las habíamos, en mi caso, las había aprendido erróneamente y saber su verdadero significado y poder practicarlas en el día a día, porque esta es una práctica constante, permanente. Eso es beneficio, logro de haber encontrado la obra de Cristo. Creo que entiendo el punto, porque es verdad que bueno, por lo menos la iglesia que yo conozco, ¿no? La católica, es cierto que los mensajes que se transmiten en sí son bonitos, es innegable, pero las iglesias se llenan de personas que se creen que ya son como buenas personas, buenos creyentes y fieles a Cristo, simplemente por estar allí una hora, un día a la semana, y después no se comportan realmente como cristianos en el día a día. En cambio aquí Exacto, estás puntualizando la importancia de la acción y además como algo que es una sabiduría que te nació del interior, reflexionando, meditando, que bueno, que realmente son los mensajes que valen la pena, ¿no? Porque la espiritualidad es algo muy personal, que cada uno recibe los mensajes y lo vive a su manera. Pero estoy absolutamente de acuerdo con el mensaje, que no se trata de decir, sino de hacer. exactamente. Y además Eso la es importancia de tratar bien a todos los seres humanos, incluso a aquellos que uno sigue de largo en la calle y no les presta ni atención, y que son personas como cualquiera de nosotros, con sus y a todos padres, los con su seres vida. vivos, a todos los seres vivos. Te cuento que yo me he reconciliado con los gatos y con los perros. Yo crecí en un ambiente donde los perros eran un bicho, cero cercanía. Y te confieso, sin vergüenza, que yo odiaba a los animales, no los soportaba. En mi casa hubo varios perros, ¿no? Así. Y pobrecitos que los odié y que los fustigué a todos. Y me reconcilié con los perros, con una perrita, empezando con una perrita que adoptó una de mis cuñadas, y yo conviviendo con ella me pareció que era un ser espectacular, o sea, un ser excepcional, y yo decía, ¿dónde pudo haber tanto desprecio de mí hacia estos seres, ¿no? Y con los gatos ni te cuento, los gatos fueron tan fustigados que yo los odiaba porque
En el sitio donde yo vivía, nos tocaba en la época, cuando yo era pequeña, no había carne picada en la carnicería, se compraba la carne y se molía. Y entonces los gatos que no eran de mi casa venían a robarme la carne. ¡Ay, qué furia! Y les echaba agua caliente. Y ahora yo he comprendido que nosotros no solo en este camino espiritual debemos respeto a los seres humanos, también a los seres, a los animales, a las plantas y a cualquier otro bichito, insecto, que a veces hay algunos que no forman parte de mi entorno diario y les digo, perdón, tú no perteneces aquí. Bueno, hay algunos que hay que matarlos, ¿no? Por la subsistencia, o te pican o etcétera. Pero es tan maravilloso todo este aprendizaje que hasta eso. Y yo hoy día convivo con dos gatos y los amo, no los humanizamos, pero son parte de nosotros y te confieso que los amo. Parte de eso también porque nosotros, estos conocimientos nos van tocando el corazón de una manera distinta, o sea, de una manera permanente. No es como tú bien decías, vamos a la iglesia un ratito, sí, creemos que ahí es donde está Dios, ahí es donde está Jesús, y cumplimos con esa hora y después salimos de ahí y seguimos en lo mismo, ninguna transformación interior. Entonces, en ese espacio yo también estuve muchas veces y no tan solo en la iglesia católica, a mí me crió una tía que era católica y mi papá estaba esporádicamente que era evangélico. Entonces íbamos en la mañana a la escuela dominical y en la tarde íbamos a la iglesia católica. Y era, o sea, los dos espacios eran básicamente lo mismo. Y hoy día puedo decir más confusión que claridad, en realidad. Comprendo. Pues muy interesante, muy interesante. Em, la siguiente pregunta que le iba a realizar es si crees que está viendo un despertar. Que bueno, que ya entiendo que sí, ¿no? Por lo que comentábamos de la obra de Cristo. Pero la gente está más espiritual, más intuitiva también. Y de hecho está viendo un despertar de manera masiva. Por todos lados se escucha. ¿A qué se debe esto? Mira, hay gente que ya se dio cuenta que no podemos seguir viviendo solo en el afuera, que tiene que haber un equilibrio, que tu verdadero ser que habita en ti está esperando esa conexión, que lo tomes en cuenta, que mires hacia adentro. Mucha gente se ha dado cuenta que todo lo que busca afuera realmente está dentro. Cuando conectamos con nosotros mismos, vivimos buscando afuera paz, tranquilidad, serenidad, felicidad, y todo eso lo llevamos nosotros dentro, seguridad, etcétera. Vivimos pidiendo por la paz mundial sin darnos cuenta que primero tenemos que conectar con la paz interior. Y cuando tú conectas con tu paz interior y cada uno conecta con su paz interior, ahí vamos a tener paz en el mundo. Pero no es desde afuera. Y mucha gente se ha dado cuenta que también es necesario ya conectar con la generosidad, dejar de vivir en ese egoísmo de la acumulación, de querer tenerlo todo, lo material. Que lo material es necesario, pero más necesario es todas las virtudes que tú puedes acumular. Eso sí vale la pena, porque las virtudes las necesitas todas para ti y para compartir con los demás, para ayudar a la transformación de otros. Pero lo material, lo básico es suficiente. A mí hay una enseñanza de San Francisco de Asís que me parece maravillosa. Necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Y en ese camino estoy, porque uno se va llenando de cosas y llenando y llenando y llenando y llenando. Eso es lo que es egoísmo, necesitar mucho, sin conciencia de que hay otros que necesitan todo eso que tú estás acumulando, que ni sabes que lo tienes. Hay otros seres que lo necesitan. Y sin Entonces, embargo es como un vacío, porque a menudo las personas que tienen mucho más quieren y viven en esa insatisfacción constante del tener. En cambio, están apareciendo personas que han dejado lo material y se han sumergido en el mundo espiritual, ya han encontrado, han llenado ese hueco que tenían y se han dado cuenta de que ya lo material no es importante. porque hay gente que llena ese vacío espiritual, ese vacío emocional con cosas.
Y en esto que llamamos despertar, la gente se está dando cuenta, la mayoría, que no es con eso, porque justamente siguen llenándose de eso y siguen alimentando su vacío. Entonces no es esa la vía. Y se ha dado cuenta mucha gente. Hay que tener lo necesario, lo material también es necesario, no hay que estar en un extremo ni en otro. En Occidente mucho materialismo, en Oriente solo espiritualismo. No, las dos cosas juntas, pero en equilibrio. Armonía. Y bueno, em, en tu caso, viviste en primera persona una SM, una experiencia cercana a la muerte en el año 89. Em, ¿Qué viviste en esa experiencia que te transformó profundamente? Mira, seguramente que sí, pero no lo valoré en su justa dimensión. Para mí, viví la experiencia, fue extraordinaria, pero no se conversaba entonces de esos temas. Yo quise, le expliqué a mi esposo entonces que me había pasado algo extraño y como estaban todos muy temerosos de la consecuencia de mi primera cesárea, que había sido muy dolorosa, muy traumática, no me dejaban hablar. Entonces, no hables, no hables, no hables. Unos días después le comenté a una cuñada y me dijo, no, eso es consecuencia de la anestesia. Y bueno, yo me quedé con eso. Te confieso que la primera vez que hablé del tema fue en este trabajo de psiconeuroinmunología para enfermedades raras que se tocó el tema. Y eso fue en el año 2014. Ciertamente, hace mucho tiempo atrás, digamos que en los años 70, finales de los 70, habían algunos estudios sobre este tipo de experiencias, pero no era algo de lo cual se hablara libremente. Yo traía además la impronta de que mi padre decía que hablaba con, él decía nuestro Señor Jesucristo y compartía lo que nuestro Señor Jesucristo le daba por mensaje y la familia lo tomó por loco y lo hicieron evaluar por muchos psiquiatras hasta que finalmente una junta de psiquiatras, si no recuerdo mal, de 6 expertos, le dijeron a la familia que papá estaba mentalmente sano y ahí lo dejaron tranquilo. Entonces era muy difícil que yo hablara de esta experiencia Bueno, si para empezar no tenía con quién conversar. Sin embargo, en ese trabajo de psiconeuroinmunología que se habló de estas experiencias, que tuve conciencia que la mía había sido una experiencia cercana a la muerte, por lo que me había comentado mi esposo hacía un montón de años atrás. em, Él me dijo que el doctor le había comentado a él que en virtud de la experiencia que tuve en la cesárea anterior, mi cuerpo no aceptó la anestesia. Entonces me tuvieron que hacer la cesárea con la anestesia que había recibido, pero a cuerpo despierto, ¿no? Y fue muy traumática, muy dolorosa y tuve un paro cardiorrespiratorio. Yo sí recordaba que en la experiencia en el quirófano, cuando me llevaron en la camilla al quirófano, el quirófano estaba preparado con toda la indumentaria, pero en algún momento del trabajo yo sentí que no podía respirar. Y cuando se dieron cuenta que ya no me podían dar más anestesia, sí trajeron unos equipos nuevos que me imagino que eran los que necesitan para sacar a un paciente de un shock de esa naturaleza, ¿no? Yo dije, en un momento dije, siento que me voy, y una doctora dijo, se nos fue, y yo decía todavía, no, yo estoy aquí, evidentemente no estaba en mi cuerpo, y todo lo que yo hacía, yo movía mis manos, movía mis pies, desde mi conciencia, evidentemente no se movían, y yo veía desde el techo, pero más arriba del techo, mi cuerpo que estaba ahí inerte y veía todo lo que pasaba en el quirófano. Y en un momento me encuentro en una cápsula que iba como, no era de manera vertical ni exactamente horizontal, iba en diagonal subiendo. Era un ambiente muy cálido, un ambiente divino, un lugar donde yo por primera vez experimenté el amor incondicional. Porque el amor incondicional es el que tú recibes o sientes sin hacer nada, como el que recibió Jesús por haber nacido. Y en el transcurrir de la vida tú vas recibiendo afecto por algo que haces.
mis hijos, por ejemplo, me aman porque les di la vida, los traje y se generó un vínculo, que es lo más cercano que uno tiene. Adicional, yo venía de un abandono de una mamá, o sea que muy poco yo sabía del amor maternal, de ese amor. Entonces aquí yo me sentí protegida, cuidada, y es una sensación que yo no le puedo poner palabras, o sea, es una sensación del máximo bienestar, una cosa maravillosa. No sé qué tanto tiempo estuve allí, seguramente fueron instantes, pero para mí fue un transitar suficiente como para experimentar esto. Y yo iba en algún momento, pensé en mis hijos, porque yo en el quirófano tenía un conflicto. Estaba mi hijo de 2 años en casa esperándome y yo estaba por traer a mi hija. En ese transcurrir de esa cápsula donde yo iba por ese, era un túnel, ¿no? Pero yo iba dentro de una cápsula. Yo pensé en mis hijos y comencé a pedirle a Dios que me regresara. Yo ahí tomé conciencia que me había desprendido y no sabía cómo regresar. Y me invadió ese apego, yo necesitaba atender a mis hijos. Y yo empecé a decir, Dios, yo no me puedo ir. Dios, no estoy lista, mis hijos me necesitan. Y como iba en esa cápsula que yo sentía que iba como a 200 kilómetros por hora, había una energía que iba adelante, que era como un círculo, pero se desdibujaba y hacía formas. Esa energía me atraía y yo iba atraída por esa energía. No sabía cómo regresar, pero yo necesitaba regresar. Entonces esa energía se adelantó y en lo que yo puedo percibir como el final del túnel, lejos de donde yo estaba todavía, la luz se adelantó, llegó a la boca del túnel y desde esa boca del túnel me invadió una energía blanca, o sea, una energía plateada, muy fuerte, pero muy sublime. Y sentí cómo me desprendí en caída libre hacia mi cuerpo y llegué otra vez a mi cuerpo. La cesárea fue 11:30, 11:45. Yo desperté a las 2 porque lo primero que le pregunté a mi esposo cuando desperté fue qué hora era. Me dijo son las 2 y estaba muy adolorida, le pedí un calmante y después transcurrió la vida con toda naturalidad sin hablar de este evento. Después nos divorciamos, después, o sea, al año, antes de que la niña cumpliera un año, nos divorciamos y después de esto no se habló con más nadie hasta que que fui participante en ese trabajo de psiconeuroinmunología. Y después, bueno, ya la gente comenzó a hablar de estas experiencias y cuando a mí me han preguntado, la he podido compartir sin limitación alguna. Y te das cuenta de que no estás sola y que fue algo especial. Sí, ahí también, además de esa experiencia sublime de lo que es el amor incondicional, ahí comprendí que la muerte no existe, porque yo era una de las que le tenía temor a la muerte. Yo tenía dos temores hasta entonces, la dependencia, depender, no poder valerme por mí misma, y el temor a la muerte. Y me di cuenta que nosotros le tenemos el temor no es a la muerte, es a lo que nos han dicho que es la muerte, y a la incertidumbre, a no saber de qué se trata, y al fulano juicio final que no existe. Claro. Entonces, regresé sin ese miedo y algo muy importante también es que yo le perdí el miedo a los desencarnados. Los desencarnados me molestaron muchísimo y yo le tenía mucho miedo, tenía mucho miedo. Ahí yo regresé sin miedo a los desencarnados. Entonces, los enfrentaba, pero claro, yo hacía una cosa mala por ignorancia. Yo a los desencarnados los insultaba, los reprendía y después entendí que había era que enviarles luz, enviarles amor, porque se te acercan por mandato o por atracción y los atraes bien porque estás vibrando muy bajo o los atraes porque tienes mucha luz y ellos quieren esa luz. Entonces, en ninguno de los dos casos lo que procede es maltratarlos ni insultarlos, sino enviarles luz, enviarles amor. Eso es interesante porque hay mucha gente que hará lo mismo por miedo, desconocimiento y miedo. Entonces está Sí, bien saberlo. Em, Como bien has comentado, la percepción de la vida, lo que es la vida y la muerte, cambia totalmente después de una experiencia de este tipo. Y me imagino que tu vida, después de ese momento, la apreciabas también de una forma diferente. sí, inconscientemente, pero sí, sí.
y aprendí que la vida y la muerte es lo mismo, es lo mismo y en este plano. Cuando nosotros vivimos, el transcurrir de nuestra vida es sin crítica, sin quejas, sin juicio, sin miedo, sin pretender controlar lo incontrolable, sin apego, cultivando el amor. Y cuando vivimos en muerte, o sea, vivimos muriendo, vivimos en la queja, en la crítica, en el juicio, cultivando apegos, pretendiendo controlarlo todo, lejos del amor, buscando culpables. No asumimos responsabilidad en nada de lo que ocurre en nuestra vida. Siempre otro es el culpable. Y nosotros Y la cuando, víctima. exacto, vivimos en víctima, exactamente, vivimos en víctima. Eh, Cuando estamos viviendo, cuando vivimos, permitimos que nuestra esencia dirija nuestra vida y vivimos en comunión con esa esencia, con lo que verdaderamente somos. Y cuando vivimos muriendo, dejamos que sea el ego quien controle absolutamente nuestra vida. Entonces vivimos generalmente en temor. Y cuando vivimos viviendo, vivimos en amor. Esa es una diferencia muy importante. Qué bonito. Me quedo con esa frase. Em, ¿Puedes describirnos en qué consiste tu trabajo de terapia de respuesta espiritual? Ah, con muchísimo gusto. Quiero decirte que he estudiado muchas terapias, unas cuantas, y me quedo con terapia de respuesta espiritual. Esta es una terapia muy completa, muy completa. Es una terapia donde habla el alma. Nosotros utilizamos un péndulo y al menos 32 gráficos que fueron elaborados por inspiración por un ministro de una iglesia anglicana en Estados Unidos que se llamaba, bueno, ahora se me, Robert Dexler. Y él recibió una primera iniciativa de Clark Camerún, que era un geógrafo que utilizaba era geofísico y él utilizaba un péndulo en sus procedimientos y comenzó a darse cuenta que a través del péndulo, conectando con su energía divina, él tenía respuestas. Lo compartió con Robert Dessler y él ahondó, fue quien creó en realidad la terapia, recibió los gráficos y se ocupó de compartirla. Es una terapia donde nosotros podemos, básicamente lo que hacemos es limpiar el camino del alma para que el alma pueda cumplir su plan aquí, para que el alma pueda evolucionar, o sea, quitar todos los obstáculos. No significa que la persona que acude a la terapia con la limpieza está resuelto. Nosotros limpiamos los obstáculos del alma, que es lo que se expresa en el pequeño yo. Todo viene del alma, pero cada quien tiene que hacer su trabajo, lo que le corresponde. Y podemos limpiar traumas de esta vida, de infancia, de adolescencia, problemas relacionales de todo tipo, en este aquí, en este ahora, cuestiones que el alma dejó pendiente, cuestiones que el alma trae de otras encarnaciones que no resolvió, y todo aspecto inherente a la vida humana y espiritual, en esa terapia la podemos trabajar con resultados extraordinarios. Qué interesante. Pero también señalar que no es algo mágico y que exige responsabilidad por parte de la persona a la que están tratando. Absolutamente. O Muy sea, esto no es un interesante. trabajo que hace un brujo, que hace no, es un trabajo de cada cual. Nosotros lo que hacemos es alivianar el camino, quitar los obstáculos para que puedas hacer tu trabajo sin inconveniente alguno, pero el trabajo es tuyo. Y también decir que esta terapia, como ninguna terapia, sustituye los tratamientos de la ciencia dura, ¿no? Por supuesto. Lo que yo he conseguido en terapia de respuesta espiritual en relación con las enfermedades, dos aspectos importantes de comentar. Uno, hay enfermedades que tienen un componente espiritual, un componente emocional y un componente orgánico. Y hay enfermedades que tienen un componente emocional y un componente orgánico. Nosotros en terapia de respuesta espiritual limpiamos el componente espiritual absolutamente. Ahí sí la persona que viene buscando ayuda no tiene mayor trabajo que hacer.
Pero en relación con el componente emocional, nosotros tenemos en este pequeño yo cualquier cantidad de densidades, vale decir, emociones devenidas del temor, odio, resentimiento, culpa, miedo, que no solo hemos eh, aceptado en nosotros, sino que nos hemos ocupado de cultivarlas. Entonces, después de una limpieza, eso es trabajo del consultante. Y todo lo que tiene que ver con el aspecto orgánico también es responsabilidad del consultante. Venir a una terapia y no hacer lo que a ti te corresponde es como ir a un médico y no tomar el tratamiento. Con el recipe solo no te vas a cuidar. Cuando nosotros en una terapia de respuesta espiritual limpiamos todo el aspecto espiritual que puede estar involucrado en una experiencia, significa que ya lo que digamos, esa experiencia estaba generando en ti se paraliza, ya no va a seguir generando. Pero si, por ejemplo, a una persona le hicieron una maldad, una brujería, una hechicería, para que perdiera una mano, eso se materializó por las razones que ya hemos explicado varias, ¿no? Que yo lo atraje, que mi densidad lo permitió, etcétera. Esa persona pierde una mano y no por hacer la terapia, la mano va a crecer. Claro, no va a recuperarla. Perdiste la mano y necesitas ayuda psicológica seguramente y vas a necesitar ayuda para tramitar todo lo que tiene que ver orgánicamente con la ciencia médica, con la ciencia dura. ¿Y cómo saber que la persona que asiste, el problema que presenta es espiritual y no de otra índole? Eso nos lo dice la terapia. Se lo Oh, preguntamos a yo superior, que no había dicho. Este trabajo lo orienta yo superior, mi yo superior y el yo superior del consultante con unos comités de yo superior. Y le vamos preguntando a yo superior, él nos va dando respuesta a través de los gráficos. Entonces, yo, por ejemplo, interesante. en mis terapias, lo primero que investigo es si esa persona tiene bajo astral. De ahí lo que comentabas de los gráficos y el péndulo. Sí. Si esa persona tiene bajo astral, entonces hacemos la limpieza con la oración de yo superior para liberarlo del bajo astral, que algunas veces en una sola sesión se limpia y algunas personas necesitan 2 o 3 sesiones para limpiar ese bajo astral. Y después vamos investigando. Esta terapia es muy interesante porque alguna gente viene con muchos problemas y eso se demora más, pero hay una gente que viene con un problema puntual y con toda certeza encontramos respuestas y encontramos solución. Muy interesante. ¿Y cuál ha sido la experiencia que has tenido en tu vida profesional que más te ha impactado? Mira, muchas, pero te puedo mencionar algunas, muchísimas. Algunas de las que me han impactado a mí y que son experiencias inolvidables que quiero muchísimo. Me visitó una muchacha jovencita tan bonita como tú, con una parálisis facial. Tenía este medio lado paralizado hasta el cuello. Había hecho muchos tratamientos médicos, por supuesto, y seguía igual, ¿no? Eh, una cosa que vale aclarar es que desde afuera nos pueden curar, pero la sanación es interna. Solo yo me puedo sanar. Me ponen parchecitos, me pueden dar calmantes, cura, pero no sanación. Entonces, esta persona estaba siendo curada con la ciencia médica y seguía igual. Nosotros en la investigación encontramos que ella se había dado cuenta que su papá era infiel y su mamá era infiel. O sea, los dos eran infieles. Y ella estaba cargando con esa vergüenza. Ella se había tomado eso como tenía mucha culpa también. Ella se sentía culpable, pero ella estaba cargando esa vergüenza. Y esa vergüenza que ella sentía, como si fuese ella la que estaba siendo infiel, le generó esa parálisis. Entonces, eso primero investigamos cuál es la causa de la parálisis, yo superior nos orienta, y luego validamos con esta persona, si ella no lo hubiese sabido, lo hubiese validado con sus papás y lo validamos con yo superior también. Ella fue a una sola, o sea, vino a una sola sesión y su cara
volvió a la naturalidad, la recuperó. Ella recuperó su apariencia. Ese fue un caso bien impactante. Te puedo comentar otro de un joven que me visitó porque tenía todas las parejas que había tenido hasta ahora, no eran mujeres con las cualidades que él esperaba encontrar. La primera pareja era una muchacha muy violenta que rompía cosas. Cuando se enojaba, rompía sillas, rompía cosas, ¿no? Bueno, esa relación terminó. Después se involucró con otra que tenía la autoestima por el piso. Era una muchacha que se sentía niñita siempre, muy inmadura. Y entonces la comunicación era muy difícil. Después se involucró con otra que era mitómana, mentía mucho, todo era mentira y tampoco la relación podía funcionar. Y después se involucró con una que era violenta por las manos, se le iba encima, le pegaba. Y de esa investigación resultó que cuando él tenía 2 añitos, su mamá, que era hija de unos europeos que habían vivido guerra, y ella vino con su familia huyendo de la guerra, tenía en un rincón todos esos recuerditos que van pasando de generación en generación, que no tienen precio, pero sí valor emocional. Ella tenía su rinconcito y el niñito estaba jugando allí. No había nada que se pudiera romper, eran cosas más que todo de hierro, cosas así. El niñito estaba jugando allí y ella pasó, mientras ella limpiaba, ella pasó y le dijo, no juegues allí, juega con tus juguetes. Y él siguió jugando allí. En una de esas pasadas, ella observó que había un adorno que no estaba y enfureció de tal manera que se salió de control y lo maltrató brutalmente. Entonces, él venía con un programa, se llaman así en terapia de respuesta espiritual, todas esas experiencias que nosotros no resolvemos y que nos quedamos con la emoción generada en el momento de la experiencia, en un nivel vibracional que le imprimimos a esa emoción, es lo que llamamos programas. Entonces, él venía con un programa de autocastigo, así se llama, porque él se sintió culpable de haber generado esa explosión en su mamá, de haber generado esa crisis, y él andaba por la vida buscando mujeres que le hicieran sentir esa culpa, y eso era lo que venía encontrando. Yo no te sé decir si él ahora tiene alguna relación estable, lo que sí te puedo decir es que hasta el momento en que tuvimos contacto, no había estado atrayendo este tipo de personas. O sea que podemos decir que en una limpieza él pudo liberarse de ese programa que le estaba generando este tipo de conflictos. Te puedo señalar también otro caso, este es muy interesante. Es un programa de miedo. Un señor cincuentón de Panamá que trabajaba para una empresa transnacional y con todo este tema de globalización y que ahora casi no hay oficinas, sino que todo es por Zoom y por eso, pero algunos ejecutivos se mueven a los países para hacer reuniones eventuales. Él todo lo que era escribir, él lo hacía muy bien, él mandaba los memos, él entendía, pero cuando le tocaba hablar, él se trababa, no le salía nada. Entonces investigamos y encontramos esto que se pudo validar también, que cuando él era adolescente, su padre, que era una persona muy arrogante, que incluso el papá sentía que esos maestros, esos profesores de secundaria, a sus hijos no le podían enseñar nada, que él les podía enseñar más, pero evidentemente tenían que ir a la escuela secundaria. Entonces eran él y 2 hermanas, y cuando el padre una vez a la semana les pasaba revista para saber qué tanto habían aprendido, agarraba un machete, lo afilaba en un cemento y decía, al que se equivoque le corto la cabeza, al que no me responda le corto la cabeza. Entonces eran 3 adolescentes aterrados ante esa situación y a él particularmente cuando le preguntaban de geografía, de historia,
de literatura, él contestaba muy bien, pero cuando le preguntaba de inglés, él no sabía explicarle al padre lo que el padre le estaba preguntando. Sí aprendía, pero no sabía cómo explicárselo, porque era en inglés. Y entonces el señor amolaba el machete y este muchacho entraba en terror. Por eso él no comprendía cuando le hablaban. Él, después de esta investigación, había hecho muchísimos cursos, tomó un curso de solo laboratorio y aprendió a escuchar, a entender y ser capaz de contestar, porque a su edad él entendía que le era muy difícil conseguir un nuevo empleo. Él hizo el esfuerzo y esto le funcionó y resolvió su situación. Y así hay muchos, muchos, muchos casos eh, que te podría comentar. Trabajamos muchos casos de gente con adicciones que tienen también dos aristas Interesante. importantes, ¿no? Una, cuando la adicción es un tema evolutivo para el que la manifiesta, o cuando es una experiencia para que aprenda su entorno, o cuando no tiene que ver con ninguna de las dos. Y se obtienen también respuestas muy importantes en los casos de las adicciones, dependiendo de la cualidad. Generalmente no, yo no he tenido experiencia de que se supere en una terapia, cuesta mucho, pero también se logra. Esta terapia es maravillosa para resolver cualquier situación. Muchas gracias. Me resulta muy interesante lo que me estás comentando. Em, Otra pregunta que te quería hacer, que esta es más personal, porque la espiritualidad es algo muy personal, pero es verdad que se ha distorsionado mucho la historia y hay personas que se creen que ser espiritual consiste básicamente en estar meditando en posición de loto en una montaña en el Tíbet. Pero la espiritualidad obviamente no es eso, es una forma de espiritualidad, pero no es el concepto global. ¿Qué es para Minori la espiritualidad? Para mí la espiritualidad es un trabajo permanente de amor, de perdón y de servicio. Eso es ser espiritual. Es esa conexión que tenemos con nuestra esencia, es dejarnos guiar por la intuición, esa, esa información que nos llega sin ruido, confiar en la vida y dejarnos guiar. Es ese poder encontrar mi propósito de vida y encontrando el propósito, encontrarle sentido a la vida, que le va a dar sentido a mi vida. Y cuando uno encuentra su propósito y trabaja en ese sentido de la vida, eres un ser espiritual. ¿Y cómo Eso es para mí. saber cuál es el propósito de la vida de uno? Que muchas Eso personas no lo, encuent- saben. eso lo encuentra cada cual en conexión con su esencia. Sin embargo, una cosa que a mí me ha servido para ayudar a otros es, el propósito generalmente está vinculado a tu don. Todos tenemos dones. Aquello que el propósito es lo que tú quieres, esa huella que tú quieres dejar en el mundo, el aporte que tú le quieres dejar al mundo. Y no tiene nada que ver con ego ni con supremacía. Es desde tu humilde espacio el aporte que tú le quieres dejar al mundo. Que a todos se nota Y bien algo y todos tenemos alguna habilidad, ¿no? Hay personas sí, que se les da muy bien comunicar, otros escuchar, otros el arte. y todo eso sirve. Entonces, cuando tú encuentras tu don, que es aquello que a ti te permite estar horas y no sientes necesidad ni de levantarte para ir al baño y te desprendes de eso que estás haciendo porque, bueno, hay algún momento que tienes que parar. Eso que tú harías eternamente sin sentir que el tiempo pasa, eso que tú harías por el placer de hacerlo, no importa si no te pagan, ese es tu don. Y tu propósito generalmente está unido a tu don. Entonces, cuando tú encuentras tu propósito, eso que tú quieres hacer para hacer un aporte a la humanidad, por muy ínfimo que sea,
tú vas a empezar a hacer actividades en pro de ese don. Todo lo que tú vas a hacer en pro de ese propósito, todo lo que tú vas a hacer utilizando tu don para lograr ese propósito es lo que es el sentido de la vida. Y cuando tú encuentras eso, todas esas tareitas que te vas a ir poniendo es lo que te va a impulsar a ti a ser capaz de salir de tu cama todos los días en vez de ay, qué horrible tener que levantarme con un buen día, feliz día, Algo que te sol, ilusiona. con entusiasmo, con alegría. Entonces, por ahí va. Muy bien. Pues quería hacerte una pregunta respecto a algo que mencionaste al principio de la entrevista, que es de qué forma podemos protegernos de influencias negativas. Tú misma has comentado que pasaste terror o miedo, o vamos a decir, incomodidad, en momentos de tu vida en los que te sentías atacada o molestada por seres del bajo astral, que eran las experiencias con las que comenzaste, ¿no? Que me imagino que eso puede tener también que ver con las propias experiencias de la vida, el nivel de vibración y demás. Pero es verdad que hay mucha gente que vive con miedo porque tienen esas experiencias negativas o se sienten de alguna manera afectados por entidades. ¿Cómo protegerse de algo así? Fíjate lo que yo he experimentado. Em, la única manera de que esos seres del bajo astral no nos ataquen ni por mandato ni por atracción es que nosotros aumentemos nuestra vibración. Cuando nosotros estamos vibrando en amor, no nos van a alcanzar porque ellos pertenecen es al temor, que es la contracara del amor. No nos van a alcanzar. Ahora, vibrar en amor no es decreto, ni es, ay, yo amo, no, eso es como yo he venido diciendo, acción, es materializarlo. No es solamente un sentimiento, es acción. Entonces, hay muchísimas actividades que nosotros podemos hacer para aumentar nuestra vibración. Eso que tú decías de la gente que se siente espiritual porque medita, porque ora, son algunas de las cuestiones que nosotros podemos hacer para subir nuestra vibración. Orar es hablar con el Padre, pero no siempre colgado del Padre pidiéndole, agradeciéndole por lo que tenemos y agradeciendo eso que nosotros vamos a pedir. Pero nos colgamos y empezamos puro a pedir y le encomendamos a Dios que resuelva nuestros problemas, que nos cure de una enfermedad, que nos permita, que nos ayude a ganarnos el loto, etcétera, sin nosotros hacer nada. Y no funciona así. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde para ver los milagros. Entonces, parte de este hacer pasa por orar, por meditar, que no tiene necesariamente que ser en posición de flor de loto. Una meditación puede ser repitiendo un mantra. Una meditación es podemos empezar aquietando la mente. Meditar es estar en presente, estar aquí ahora, para lo cual lo básico es aquietar la mente, que los pensamientos no paran, que la loca de la casa, como decía Teresa de Jesús, esté quieta. Y si vienen pensamientos, déjalos que pasen, pero trata de neutralizarla. Y eso lo podemos lograr también practicando la contemplación. Nosotros podemos contemplar un río y envolvernos en ese río y sentir como el río y pensar como el río y vivir como el río. Y lo podemos hacer también con el mar y lo podemos hacer con un árbol. Todo eso nos va a ayudar a nosotros a subir nuestra vibración, dejar la crítica, la queja, el juicio. Conscientemente nosotros comenzamos esta práctica. No es un día sí y el otro no, es todos los días religiosamente, disciplinadamente, con compromiso, con responsabilidad, con disciplina y con perseverancia. Lo hacemos como una práctica mental. Cada vez que me doy cuenta que estoy en la queja, epa, yo puedo hacer una propuesta en vez de quejarme. Cada vez que estoy criticando, yo no tengo que estar viendo viga en el ojo ajeno, me veo yo, veo dentro de mí. Cada vez que estoy haciendo juicio, no tengo que estar buscando siempre que si esto es malo, que si esto es bueno, que si esto es blanco, que si esto es negro. Eso no es algo que yo tenga por misión y por propósito. Entonces, eso lo abandono. Y cultivar la compasión, tratar de pensar como piensa el otro o comprender por qué piensa de esa manera
por qué siente de esa manera y no juzgarlo, sino tratar de ayudarlo si puedo. Y con la ayuda siempre digo, Jesús nos quiere eh, serviciales, no serviles. Entonces, mi ayuda no puede ser para mí un sacrificio. Mi ayuda para el otro puede ser que me demande a mí un poquito más de esfuerzo, pero nunca sacrificio. Entonces, caminar descalzos es buenísimo porque estamos en contacto directo con la tierra. Abrazar un árbol, que ahí descargamos la energía que sobra en nosotros, que no necesitamos, y nos llenamos de la energía de la creatividad que nos puede transmitir también la Madre Tierra a través de ese árbol, de su seguridad, de, de su confianza. El árbol confía en la vida, ahí está, creciendo, disfrutando. Podemos también protegernos cultivando el amor, como he dicho, a través de la gratitud, la solidaridad, la compasión y el servicio, pero conscientemente, ¿no? Cada vez que yo veo a un hermano, ¿cómo puedo yo envolver a este hermano en mi amor desde una de estas cuatro acciones? Y así vamos, en un paso a paso, no tenemos que hacerlo todo a la vez, no es una feria espiritual, es un paso a paso de cuestiones que yo puedo ir transformando en mí y que eso sin duda va a influir en la transformación del otro porque todos somos uno. Entonces, en la medida en que yo me transformo, puedo impactar a otro y ese otro a otro, y así podemos llegar a hacer transformaciones en el planeta y en el mundo. Claro, pero la gente tiene que entender que como cualquier otra habilidad, pues requiere de práctica, que esto no es fácil, cambiar los patrones de un día a otro no es una tarea fácil, pero que la práctica es el maestro. Y Entonces, pasa por intentando una esto, elección. como O sea, cuando te la sacas cuestión, el carnet de conducir, que al principio que si el espejo, que si, pues en un primer momento será así, estarás alerta constantemente, pero te saldrá natural con el tiempo. E eso es, inevitablemente te conviertes en mejor persona, claro, siendo así. sí. Y dejar de estar en el afuera. Es que pasamos demasiado tiempo en el afuera, viendo lo que el otro hizo, lo que dijo, lo que no me dijo, lo que no me dio, la que me debe, la que le voy a cobrar, la revancha, la venganza, cómo actuó, esperando del otro lo que yo no soy capaz de darme. Todo lo que yo estoy buscando en el afuera está dentro de mí y lo que estoy demandando de otro, yo soy capaz de otorgármelo siempre, porque somos seres completos, imagen y semejanza de Dios. Sí. Y bueno, para terminar, simplemente comentarte que si hay algo en particular que te gustaría transmitir pues, con la audiencia, algún mensaje basado en Sí, tu experiencia. que cada uno de nosotros podemos transformar nuestra vida, pero pasa por una elección. Nadie lo puede hacer por ti. El único que lo puede hacer eres tú, pero que mientras respires lo puedes lograr. Y un buen primer paso es comenzar conectando con tu esencia, saber que existe un verdadero ser que es más que este pequeño yo perecedero, que es esa esencia divina que llevamos dentro. Ahí está todo. Conecta con esa esencia, préstale atención a esa esencia tuya, ese verdadero ser es sabiduría, es amor. Conecta con eso y logra la transformación en ti, que es lo que va a transformar el mundo. Precioso. Pues me ha encantado, la verdad. Muchísimas gracias, Minori. Bueno, y gracias a ti también por darme esta oportunidad. Estoy a la orden. Gracias, ha sido precioso. Estoy contentísima. Y bueno, ya lo podremos concertar para otra ocasión porque la verdad es que sabes de muchas cosas y tienes muchos mensajes interesantes que transmitir. Y dijo Jesús que el conocimiento que no se transmite no tiene valor alguno. Por Así que supuesto. yo sigo aprendiendo. Como te dije al inicio, soy una aprendiz, una estudiante muy disciplinada y sigo aprendiendo y sigo compartiendo. Muchas gracias, Minori. Ha sido un placer. Gracias a ti también.